Hola chicas, ¿cómo están? Como siempre espero que se encuentren muy bien, que también sus familias se encuentren muy bien. Hoy, a diferencia de las clases pasadas, vamos a abordar un poquito de la historia de esta práctica artística que venimos realizando durante estas semanas. Entonces, bueno, les sugiero tal vez que vayan por canchita, algo que tomar, pónganse cómodas y aquí empezamos nuestro relato. En el mundo, a lo largo del tiempo, se han creado un montón de danzas en todas partes. Todas muy distintas la una de la otra. Hoy te vengo a contar la historia de unita de ellas, la del ballet. Para eso, vamos a trasladarnos al continente europeo. En específico, nuestra aventura empieza en Italia en el siglo XVIII. Como acabo de decir, dentro del mundo han existido un montón de danzas. Dentro de la misma Italia, distintos grupos sociales tenían distintas danzas. La humanidad es muy diversa, ¿no? Bueno, es entre los miembros de la aristocracia que empieza a formarse las bases históricas del ballet. Pero Miss, ¿qué es la aristocracia? Bueno, es un grupo social conformado por los reyes y los nobles de la época. De este tiempo, sabemos que existió un señor llamado Domenico da Piacenza, quien sería el más antiguo maestro de danza europea que se conoce. Se sabe que fue declarado caballero de la corte del Este y que creó coreografías para la aristocracia italiana. También que tuvo muchos y muy importantes pupilos que difundieron su trabajo. Este señor publicó en 1445 la Guía de Danza Europea del Arte de Bailar y Coreografiar, la publicación de este tipo más antigua que se conoce. En esta guía nos ofrece pautas de ejecución para danzas que se conocían como el ballet y la bassa dance. No es casualidad que justo en este momento apareciera este manuscrito. Estamos en pleno Renacimiento, un movimiento que surgió para reavivar la grandeza grecorromana. Uno de los rasgos más importantes de este movimiento es el racionalismo, la fe en la capacidad intelectual del ser humano para responder a los misterios del universo. Por eso te puedo decir que Domenico fue un pensador de la danza que produjo un trabajo para conocerlas y transmitirlas. Las danzas aristocráticas de ese entonces buscan armonía y simetría, inspirados precisamente en el arte grecorromano. Ahora daremos un salto en tiempo y espacio hacia Francia. Sucede que en 1533 se casan Catherine de Medici y Henry II, una alianza que termina no siendo solo política, sino cultural. Henry era el rey de Francia, mientras que Catherine, miembro de una poderosa familia italiana. Es por Catherine que el ballet viaja y se incorpora a la vida francesa. En la época era muy importante demostrar quién era mejor. Entonces, apropiarse de esta danza italiana y desarrollarla mejor podría traerles más prestigio a los franceses. Además, Catherine era consciente de que, además de poder usar la danza como un entretenimiento, podía usarla también como un medio para apaciguar la tensión política que había por ese entonces debido a las guerras. Hubieron otros reyes que creyeron que la danza podía también hacer más. En 1570, gracias al auspicio del rey Charles IX de Francia, se creó la Academia de la Poesía y la Música. Influenciados por el neoplatonismo, los académicos creían que detrás del desorden del mundo existía un único orden divino y que el arte debía servir para revelarlo. Esta visión los llevó a proponer que el arte debía empujar a la humanidad a alcanzar sus más altas capacidades, perfeccionar la mente y el cuerpo al servicio de Dios. Uno de los productos de estas ideas de los académicos fue el Ballet Cómico de la Reina en 1581, lo que a su vez creó un género nuevo, el ballet de corte,
un arte que mezclaba danza, música, poesía y pantomima. El ballet cómico de la reina fue creado por Baltasar de Béjoujoux, que por cierto era italiano. Baltasar había sido contratado como maestro de danza por Catherine de Medici y estrenó este ballet para la celebración del matrimonio de la hermana de la reina. La danza duró casi 6 horas. ¿Se imaginan ver un espectáculo así? Y bueno, así, poco a poco, el ballet se volvió mucho más importante dentro de la vida aristocrática. Al igual que Domenico, los académicos se tomaron la investigación en danza de manera bastante seria. Sin embargo, bajo el reinado de Luis XIII, estos ideales de los académicos se vieron un poco apartados. Se creía que el rey era el mediador de Dios en la tierra, y su figura en este tiempo pasó a obtener más protagonismo, lo que se vio reflejado en las propias obras de ballet. Como dice la investigadora Homans, de revelar en sí mismo el orden divino, el ballet de corte se orientó luego a magnificar la propia imagen del rey. El rey Luis XIII disfrutó y valoró mucho bailar. A pesar de todas las obligaciones que tenía, apartó tiempo para escribir ballets, para diseñar vestuarios e incluso para producir algunas coreografías. En ese entonces, los escenarios en donde se bailaba no eran tal y como los conocemos hoy. Se bailaban en los salones de los palacios, en parques o en escenarios construidos para la ocasión. Esto fue cambiando durante el reinado de Luis XIII, gracias a la influencia de ¿quiénes crees? Diseñadores e ingenieros italianos. Francia e Italia han tenido una relación muy estrecha, ¿verdad? Bueno, hicieron que el escenario se eleve del suelo, aparecieran cortinas, escotillas, telón de fondo y demás maquinaria. Estas innovaciones tenían la finalidad de generar un efecto aún más espectacular de la obra. Con esto, demostrar el poder del rey. Años después, nació el hijo de Luis XIII, Luis XIV. Gracias a Luis XIV, el ballet se volvió mucho más importante. Luis XIV empezó a entrenar en ballet desde muy pequeño y se decía que de manera bastante seguida, mañana, tarde y noche. Debutó a los 13 años. Pero profesora, ¿por qué era tan importante bailar? Como hemos visto, para la aristocracia bailar jamás ha sido solo una cuestión de entretenimiento, y poco a poco eso se volvió incluso aún más vital o, en palabras de la investigadora Homans, una cuestión de Estado. Con la danza demostraban su poder, su majestuosidad. Los súbditos quedaban encantados. En 1661, Luis XIV creó la Real Academia de la Danza, la primera academia de danza del mundo europeo. Según el rey, esta la creó con el fin de restaurar y perfeccionar una técnica que se había degenerado tras las continuas guerras. Sin embargo, surgió un problema. Para ese entonces existía una antigua organización, la Cofradía de San Juan de los Ministriles, institución que representaba y organizaba a los trabajadores del arte, entre ellos músicos, juglares y acróbatas, como a los propios bailarines del rey. Para ser bailarín, tenías que pasar por ahí para generar una credencial que acredite tu trabajo y logres un contrato. Con la creación de la Academia de Luis XIV, los fines de la antigua cofradía se veían comprometidos. Aún más porque la Academia Real de la Danza organizaría sobre todo a los miembros de la nobleza, es decir, era un privilegio social, no todos podían pertenecer a ella. La cofradía sobre todo velaba por el profesionalismo, y por eso se opuso a la academia, argumentando que no podía pretenderse separar la danza de la música. Dijeron que la relación entre ambas estaba construida en un modelo de armonía divina y que por lo tanto debe permanecer así hasta el resto de los días. Hay que considerar además que muchos coreógrafos eran también por profesión músicos. Quienes defendieron la academia abogaron por la independencia y superioridad de la danza, y dijeron que la música era solo un acompañamiento. También dijeron que la danza no podía ser bailada por cualquiera, sino por gente agraciada de acuerdo a los cánones de belleza europeos.
Si no cumplías con esto, no podías bailar. ¿Tú crees que eso estuvo bien? ¿Qué piensas? Crear una academia francesa de la danza también era importante por otra razón. Al formalizar la danza, al documentarla, les permitía también poder difundirla y con eso difundir la propia cultura francesa. Como dije antes, era muy importante en esta época demostrar quién era mejor, por ejemplo, a través del arte. Lo que querían los franceses era desplazar las demás influencias culturales y hacer de su propia cultura algo que todos los europeos quieran imitar. Luis XIV le encargó a Pierre Beauchamp, su maestro de danza, y quien también había sido maestro de danza de su padre, Luis XIII, a crear un modo que permitiera hacer comprensible la danza a través del papel. Beauchamp entonces creó su sistema de notación de danza. Así se le llama a las figuras con las que escribió los bailes. Beauchamp también creó las 5 posiciones básicas del ballet que hoy conocemos. Sin embargo, no fue él, sino Raoul Auger-Fouget quien publicó el trabajo. La publicación se llamó Coreografía o el arte de describir la danza. Es por esta razón que conocemos los pasos de ballet en francés, pese al inicio italiano, pese a que incluso el mismo nombre de esta danza está en italiano, pese a las continuas influencias italianas que han ayudado al desarrollo de esta danza, la perspectiva francesa es la que ha primado. El contenido de la publicación de Fouget puso mayor atención en la que él creía era la más importante y noble danza, la bella danza. Valga la redundancia, una danza que se bailaba en bailes y espectáculos de la corte, que como indica la investigadora Homans, tenía una técnica más desafiante. Según también la investigadora Homans, el ballet descansa en 2 pilares, que son el ballet de corte y la bella danza. Junto con el declive del reinado de Luis XIV, el ballet de corte fue perdiendo relevancia. Otra razón fue que apareció otro tipo de espectáculo, la ópera. ¿Adivina originada en dónde? En Italia. Muy creativos han sido los italianos, ¿verdad? Pese al panorama un poco negativo para el ballet, el declive del reinado de Luis XIV en sí mismo significó la apertura a que aparecieran otras formas de espectáculo. La comedia ballet y la tragedia ballet. Hemos hablado de la estrecha relación entre la aristocracia y el ballet. Lo que le pasaba a la aristocracia afectaba al ballet, pues hubo un suceso que marcó un quiebre en esta relación y permitió que el ballet se independizara. El suceso fue la creación de la Real Academia de la Música en 1669. Como hemos visto a lo largo de este relato, la presencia italiana ha sido muy poderosa en la vida cultural de Francia. Pero pese a que los franceses supieran aprovecharse de eso, también renegaban porque querían un poder absoluto. La creación de la Real Academia de la Música tuvo el fin inicial de desplazar la influencia italiana y engrandecer el arte francés. Hay 2 cosas importantes que permitió la Real Academia de la Música al ballet. Lo primero es que al crearse una compañía de ballet al interior de esta institución, el ballet pudo sobrevivir, porque cuando cayó la monarquía de Luis XIV, la Academia Real de la Danza desapareció. Y lo segundo es que permitió que las mujeres al fin puedan bailar. ¿Qué? ¿No te habías dado cuenta que habíamos estado hablando solo de hombres? Los maestros, los coreógrafos, los bailarines, todos eran hombres, salvo Catherine de Medici. No se permitía que las mujeres bailaran ballet. Podían bailar otras danzas, pero que no eran tan importantes. Se llamó El Triunfo del Amor, el ballet que cambió esta historia en 1681. Con este debutó Mademoiselle de La Fontaine, la primera intérprete mujer de ballet. Dice que superó en calidad a los demás bailarines hombres y compuso sus propios pasos para su danza. De hecho, fue criticada cuando estrenó,
pero bueno, sentó un antecedente muy importante para que las mujeres empezaran a bailar estas danzas prestigiosas. ¿Te imaginas? Si no fuera por ella, no estaríamos aquí, nosotras. Para terminar con este primer relato sobre la historia del ballet, quisiera contarte una curiosidad. Un episodio que vinculó a la Real Academia de la Música, allá en Francia, con el Perú. ¿Qué? Garcilaso de la Vega publicó en 1609 Comentarios Reales de los Incas. Pero profesora, ¿quién fue Garcilaso? Fue un escritor e historiador mestizo. Profesora, ¿qué es un mestizo? Bueno, en el periodo colonial del Perú se les empezó a llamar así a los hijos de peruanas y españoles. Garcilaso nació y vivió en el Perú hasta los 21 años, que partió hacia España. Allí, luego de dedicarse un tiempo a la vida militar, empezó el proyecto de escribir sobre la historia del pasado americano. Los Comentarios Reales de los Incas es una obra que precisamente trata sobre eso. Esta obra logró ser muy famosa en Europa y de hecho los europeos quedaron fascinados con lo que se contaba sobre el Imperio Inca. Varios de estos, que eran artistas, se inspiraron en esta publicación de Garcilaso y crearon. En 1735, Jean-Pierre Rameau y Louis Fuselier crearon Las Indias Galantes, una ópera ballet que cuenta algunas historias de amor en varios escenarios, y uno de estos fue el Imperio Inca. Interesante, ¿verdad? Bien, espero que hayas disfrutado este video y antes de despedirnos quisiera proponerte una cosa. Si quieres, es decir, no es obligatorio, me gustaría que me hagas llegar un comentario sobre esta primera parte que hemos visto aquí de la historia del ballet. Puede ser sobre algo que te llamó la atención, puede ser sobre algo que te gustó, puede ser una pregunta, puede ser incluso sobre algo que no te gustó, pero solo un comentario pequeño, ¿sí? Me lo puedes mandar como audio, de hecho me gustaría mucho escucharte, o puede ser escrito. Y bueno, tienes los canales, sea web, puede ser mi correo personal o al WhatsApp para enviarme. Recuerda, solo si quieres. Otra vez, gracias por tu tiempo, cuídate mucho, cuida a tu familia y bueno, nos estamos viendo la próxima semana.